están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible todos esos fenómenos a escala nacional e internacional que finalmente son parte de nuestro entorno, que terminan afectando nuestra vida de alguna manera, de los que hay que aprender y a los que hay que entender. Por eso siéntanse bienvenidos a este segundo video del 2020, donde vamos a tratar precisamente la agenda política de inicio de año. ¿Cuáles son las discusiones a nivel internacional, regional, nacional e incluso local que hay que seguir? ¿Para dónde va la política pública? ¿Sobre qué temas tenemos que estar al pendiente? Vamos a revisarlos esto el día de hoy, así que les agradezco mucho que estén con nosotros y que nos acompañen. Una vez revisado el tema que abrió la discusión internacional del año, es decir, el conflicto Irán-Estados Unidos, que nos tuvo durante algunas semanas con atención a un conflicto de escala global y que definitivamente puede establecer los reacomodos de la región del Medio Oriente, tanto políticos como económicos y geoestratégicos. Una vez que hicimos eso, pues vamos a pasar de forma profunda aquí en el primer video del 2020, que se pueden ir aquí abajito a revisarlo, está en la lista de videos si se lo perdieron. Una vez hecho eso, vamos a pasar a un video un poquito diferente. El día de hoy vamos a hablar de forma mucho más superficial sobre distintos puntos y distintos temas que están presentes en la agenda internacional para intentar abarcar más y que sepan con qué panorama tenemos que arrancar este año. Les repito, ya si tienen dudas específicas sobre alguno de los temas en concreto, me los pueden dejar aquí en sus comentarios, los leo siempre, aquí en mis redes sociales también y por supuesto les vamos a dar seguimiento. Ténganme un poquito de paciencia, los que me escribieron en el video pasado, créanme que ya los leí y estoy al pendiente de todos sus comentarios, pero bueno, se nos juntó con el arranque del ciclo escolar y he estado un poquito atrasada en eso de responderles, pero ya los leí a todos y les voy respondiendo paulatinamente. Muchas gracias por sus comentarios, siempre los tomo en cuenta. Entonces, bueno, les repito, una vez analizado el gran tema que podría restablecer la estructura del Medio Oriente en este 2020, el conflicto Irán-Estados Unidos, y haber repasado sus antecedentes, pues vamos a ver qué más nos trae este inicio de periodo en materia política. A nivel internacional, lo que les puedo decir en este mismo tenor y que acaba de suceder también en la zona del Medio Oriente, esto que acaba de suceder este lunes pasado, 27 de enero de 2020. El régimen talibán se acaba de adjudicar y acaba de declarar que derribó un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en territorio de Afganistán y que ha muerto toda la tripulación, incluyendo altos mandos de la CIA. Esto lo declara el régimen talibán y funcionarios estadounidenses. Lo que han dicho algunos canales de noticias es que efectivamente ha habido un incidente, ha caído un avión, no han querido confirmar la muerte de nadie, mucho menos de altos mandos de la CIA. Sin embargo, el régimen talibán ya se adjudicó el ataque, ya declaró que han muerto y ya declaró que era su intención derribar el avión. Por lo tanto, eso nos habla también, en el mismo tenor les digo del video pasado del conflicto Irán-Estados Unidos, de cómo pueden restablecerse las influencias en la zona y de cómo hay algunos grupos, tanto radicales o no, que desean la expulsión y la salida de la influencia norteamericana que se ha mantenido más o menos desde la Guerra del Golfo y luego con la segunda invasión de Irak en el Medio Oriente. Grupos que intentan expulsar a Estados Unidos y un Estados Unidos que está siendo atacado y que muy probablemente va a buscar restablecer su presencia en la zona. Por supuesto, esto nos habla también del poder que en este momento tiene el régimen talibán sobre algunas zonas geográficas de Afganistán, sobre las que tiene el control, de cómo este régimen sigue presente y sigue siendo un problema tanto para la población afgana como para algunos poderes hegemónicos como Estados Unidos, que siguen teniendo a este enemigo presente y con recursos suficientes o bien para tirar una aeronave o bien para adjudicarse el derribo de una aeronave que puede, como les digo, restablecer las influencias en Medio Oriente. Esto aunado al conflicto Irán-Estados Unidos, por supuesto que va a mantenernos informados y nos va a marcar la pauta de hacia dónde van a ir las influencias y cómo se van a reacomodar los territorios en esta zona del mundo que sigue siendo foco de principal interés de todas las potencias, por supuesto. Entonces hay que tener, por supuesto, el ojo puesto ahí sobre las discusiones que se van a ir generando en Medio Oriente alrededor de esto.
Un poquito hacia Europa tenemos el asunto del Brexit. La semana pasada, el miércoles 23 de enero, si no me equivoco, el Parlamento del Reino Unido aprobó el Brexit, por lo tanto es muy probable que en estos días ya se culmine el proceso y que vivamos finalmente esta separación del Reino Unido de la Unión Europea que hemos venido observando en proceso los últimos años. Estamos hablando de una de las naciones más importantes del mundo, por supuesto un poder hegemónico a nivel internacional, saliendo de lo que es al día de hoy la organización política más importante a nivel de cooperación en el mundo, la Unión Europea, la organización de cooperación en política, en economía y en sociedad más integrada a nivel internacional el día de hoy, sufriendo la separación de uno de sus países más importantes. Por supuesto también que esto marca tendencia internacional, hablando de los separatismos, los nacionalismos y por supuesto muy probablemente la crisis el inicio de una crisis de la Unión Europea o el fortalecimiento de esta misma y el inicio de una crisis por fuera. Definitivamente una gran pérdida, incluso a nivel internacional, porque la Unión Europea, les repito, es el ejemplo de la integración económica y política, es definitivamente la organización más fuerte en materia política a nivel internacional, en materia de derechos humanos, de estado de bienestar, etcétera, y hay que poner bastante atención en hacia dónde se va a dirigir este asunto y cuáles van a ser sus consecuencias, porque definitivamente eso restablece el mapa de la Europa occidental y nos deja ver cuál va a ser la influencia en el mundo y cuál es la tendencia política en el mundo a partir de esta zona, ¿no? Por supuesto. Y bueno, yéndonos un poquito más hacia este lado del globo, hacia América, vamos a hablar de los temas de la región desde México. ¿Cuáles son los temas de política exterior más importantes para México, tanto con Estados Unidos como para Centro-Suramérica? ¿Y cuáles son los temas a nivel nacional que nos están manteniendo en discusión estos primeros días o este primer mes del 2020. En los temas nacionales a lo mejor me detengo un poquito más porque hay mucha confusión, informaciones de aquí y de allá. Por supuesto que estamos en el escenario político nacional y eso con todos los grupos de interés, todos los partidos y todos los conflictos que puedan darse, pues nos hace de repente tener la información un poco parcial, así que vamos a intentar hacerlo lo más objetivo posible como siempre. En materia de política exterior, ¿cuáles son los temas más importantes para México? Pues definitivamente tendríamos que empezar hablando del TEMEC y la relación comercial de este país con Estados Unidos y con la región de América del Norte. Como ustedes saben, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá acaba de iniciar este año con la buena noticia de haber sido aprobado ya en su última, en su última versión por el Senado de Estados Unidos, lo que significa que el proceso se libera, que va a pasar al Parlamento en Canadá y que de ser aprobado en el Parlamento canadiense se va a pasar ya al proceso de ratificación y entrada en vigor, lo que significaría que la región de Norteamérica tiene nuevamente un tratado de libre comercio vigente. Esto es sumamente importante para la región, pero además ha traído una controversia importante dentro del país porque la última versión tuvo algunas modificaciones y por supuesto que esto trajo muchas preguntas a la población sobre si esto es en beneficio o en perjuicio de la nación mexicana, bajo qué condiciones vamos a trabajar y cómo se va a proceder con este nuevo tratado. Entonces, para dejar claros aquí cuáles son los puntos principales del tratado y los cambios de acuerdo a lo que teníamos antes, pues vamos a tener que hacer un repasito histórico súper superficial sobre los cambios que se hicieron y cómo pasamos del Telecán a este nuevo TEMEC que muy probablemente tenga luz verde y se aplique. Como ustedes saben, el presidente Donald Trump fue un enemigo declarado del Telecán, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que tuvimos hasta hace un tiempo y que ha sido reemplazado por el TEMEC. El Telecán además tenía ya, pues ya estaba por vencerse y además tenía ya algunos temas y algunas condiciones y algunos tipos de comercio que no estaban incluidos, porque evidentemente esto fue un tratado de 1994 y se ha ido evolucionando el mundo del comercio, la tecnología, los nuevos artículos y objetos, etcétera, 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 que pueden comerciarse. Por lo tanto, ya requería el Telecán una renegociación. Además de que algunos países estaban inconformes con determinadas
condiciones, Estados Unidos particularmente, y querían pues sentarse otra vez sobre la mesa de negociación a intentar resarcir algunas de las desventajas que pudiera tener este tratado para alguna de las partes. Es así como se sientan en la negociación por parte de México en el periodo de Enrique Peña Nieto, dirigidos por Ildefonso Guajardo como jefe del equipo de negociación, y llegan al TEMEC, ¿sí? A la redacción del TEMEC, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Este tratado, de hecho, se firma en el periodo de Peña Nieto, ya hacia el final del periodo de Enrique Peña Nieto, y se procede entonces, como en todos los tratados, al proceso de evaluación de los congresos de cada país. Pasa al Congreso de México, inmediatamente se aprueba, pasa al estadounidense y ahí se atora casi un año, por un periodo más o menos de un año, y pues en este momento, les repito, está por pasar al canadiense. Lo más seguro es que el canadiense lo apruebe, como México lo aprobó muy expeditamente. Sin embargo, las negociaciones se tuvieron que retomar cuando el tratado se atoró en Estados Unidos. Ildefonso Guajardo le deja la batuta a Jesús Seade, el representante de Andrés Manuel López Obrador, ya el presidente actual de México, como líder de la mesa de negociación, aunque ellos trabajaron en conjunto ya el último periodo de Peña Nieto al inicio del periodo de Andrés Manuel, pero bueno, le cede la batuta a Jesús Seade y se restablecen nuevas condiciones para el tratado. Aquí hay que hablar primero de lo que había en el Telecán, que se sustituye y se mejora en el TEMEC, y luego de los pequeños cambios que se hacen en esta última versión del TEMEC, que han sido los que han traído controversias. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que el Telecán, les repito, tenía algunos temas que no estaban incluidos, y eso fue, bueno, lo primero que se tuvo que corregir e incluir. Temas de derechos de autor, de cambio climático, ¿no? De protección al medio ambiente, por supuesto, e incluso cláusulas anticorrupción. Eso, si se dan cuenta, además de ciertos negocios que no están incluidos previamente, pues es benéfico para todos, porque significa que se regula el comercio en todos sentidos y que se establecen mecanismos de solución de controversias para nuevos aspectos. Eso de base. Luego, sobre el asunto de, y eso mismo pasa del Telecán al TEMEC, las reglas de origen. Las reglas de origen, chicos, para explicárselos de forma súper sencilla, son el porcentaje que debe tener un producto de producción en la región para ser considerado objeto del Tratado de Libre Comercio de la región. Es decir, en términos más sencillos, ¿qué porcentajes de un coche o qué partes de un coche, qué porcentaje de partes de un coche hecho en la región de Norteamérica tiene que ser, es decir, cuánto porcentaje del coche tiene que ser hecho en Norteamérica para ser considerado parte del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ¿sí? En ese sentido, las reglas de origen han aumentado el porcentaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes un coche hecho en México podía tener partes compradas en China, partes compradas en Japón, y aún así se seguía considerando un coche hecho en la región de Norteamérica y se podía comerciar así en toda la zona. Al día de hoy no, han aumentado el porcentaje, lo que quiere decir que muchas más piezas del automóvil, que es nuestro ejemplo, tienen que estar hechas en esta región para ser considerado parte del libre comercio de América del Norte. Por lo tanto, eso va a traer inversión, porque significa que países como China o como Japón, que antes podían importar a México, exportar a México, perdón, a la región norteamericana, pues deben venir, instalarse y producirse acá para poder entrar en la zona. Por supuesto, esto es benéfico para los tres países porque atrae inversión, pero además es mucho más atractivo para México, que suele ser el país que más atrae la inversión. Entonces, en ese sentido, pues son cosas que digamos que el Telecán trajo al nuevo TEMEC y que en ese sentido pues han sido benéficas en la mayoría de los aspectos. Ahora, ya que el TEMEC estaba así, en esos términos, en diciembre, ¿qué fue lo que se modifica ahora para esta nueva versión que aprueba el Senado norteamericano en 2020? Básicamente dos cosas. Esto explicado por Jesús Seade, que es el director de la misión de negociación. Esas son sus palabras y pueden ir a verificarlo en las fuentes que les dejo siempre por mi Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús Seade lo que dice es que cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a dirigir pues ya las negociaciones del país, lo que le dice son dos cosas. Uno, que el tratado se queda como ya ha sido negociado, salvo por el aspecto de los hidrocarburos, es decir, el petróleo. El presidente Andrés Manuel quería que se pusiera como mucho más en claro una cláusula de soberanía para que, bueno, como ustedes saben, los hidrocarburos se
privatizan en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hoy pueden participar otros países de este negocio, pero para el presidente Andrés Manuel era muy importante especificar hasta qué puntos y hasta dónde y cuándo entraba ya una violación a la soberanía. Eso se incluyó en el tratado en esta última versión. Y el segundo aspecto es el asunto de solución de controversias. Miren, todo tratado tiene que tener una sección de solución de controversias, ¿sí? ¿Qué tanto vamos qué tanto vamos a admitir en estos términos y cuando se nos pasen de estas líneas, cómo lo vamos a solucionar? Lo que dice Jesús Seade es que antes pues realmente recurrías a la buena voluntad de algún funcionario y las controversias se iban resolviendo como de tú a tú. Sin embargo, ahora en el nuevo TEMEC han establecido paneles de solución de controversias. Cada país va a poner a sus panelistas y en el momento en que haya una lista y en el momento en que haya algún tipo de controversia, se invita a un panelista de los países en conflicto, a uno de cada país en conflicto y a uno completamente extranjero para que se resuelva. En ese sentido y en la renegociación de paneles, que de hecho Jesús Seade dice es bueno para México, los norteamericanos piden una especie de visores que puedan venir a verificar que las condiciones laborales del tratado se estén cumpliendo en México. Eso fue lo que trajo muchísima controversia, porque empezó a decir, bueno, son goles, porque ahora nos van a estar vigilando y eso no estaba dicho y ya se había afirmado que no, y porque ahora accedemos. Lo que dice Jesús Seade es que es una forma de verificar que haya solución de controversias de una forma más objetiva y bueno, que si para ellos son importantes estos visores, se cede, digamos, en ese aspecto, pero que va completamente de acuerdo a la nueva política mucho más social del presidente Andrés Manuel López Obrador y que además se puede utilizar este mismo mecanismo para verificar que no se maltrate a empleados mexicanos en Estados Unidos. Así que puede ir de ida y vuelta. Lo que significa que el tratado ha sido un buen tratado, en palabras de Jesús Seade, y que esos son los únicos, digamos, condiciones que han cambiado, que por supuesto que son buenas para México, porque significa que van a cuidar las condiciones laborales que no se habían cuidado en el Telecán. Como ustedes saben, chicos, tener un tratado de libre comercio para América del Norte es bien importante porque sostiene una fuerte proporción de la economía mexicana. Sin embargo, el Telecán sí había traído bastantes desventajas y bastantes desequilibrios para este país porque no se habían cuidado algunas condiciones como las laborales, ¿no? Muchas veces era explotación, las condiciones laborales que se habían hecho en relación a los tratados comerciales dentro de este tratado. Entonces, pues definitivamente eso es un esfuerzo que hace Jesús Seade, dice, este nuevo equipo de negociación, para que el TEMEC cuide y proteja más en ese sentido a los mexicanos. Ahora, por otro lado, fuera de eso, solo eso y la cláusula de soberanía en el tema de los hidrocarburos es lo único que se ha modificado y por supuesto que podemos hablar de que viene ya un tratado de libre comercio para América del Norte, lo que definitivamente le da solidez a este país, llama a la inversión, promueve el tan ansiado crecimiento económico que no hemos tenido los últimos años y pues tenemos que estar en espera de los perjuicios y beneficios que pueda traer. Pero las modificaciones, en palabras de Jesús Seade, son mínimas. Por supuesto que habrá quien le vea el pro, habrá quien le vea el contra, pero hay tratado y es una buena noticia para este país y hay que estar, por supuesto, en seguimiento de lo que pueda suceder y en que lo apruebe Canadá. Como les digo, es casi un sí que lo va a aprobar Canadá, donde estaban atoradas las negociaciones era en Estados Unidos, así que esto es una excelente noticia para este país. En ese sentido, por supuesto que hay que ir vigilando el proceso y ver diferentes fuentes, pero lo que yo les traigo es la información oficial para que ya ustedes puedan deducir por sí solos. Después nos vamos, por supuesto, a la relación con Centroamérica, la crisis de migrantes que volvemos a tener a inicios de este 2020. Miren, para no hacerles el cuento muy largo e ir cerrando el análisis ya hacia los temas nacionales y locales, lo que les puedo decir es que ya hicimos un video en este canal donde hablamos ampliamente de la migración, de por qué migrar es un derecho humano y por qué mi postura hacia la migración siempre va a ser en pro de la migración como un derecho humano, y les puse las fuentes que tengo, que son documentos internacionales para decirlo y afirmarlo. Aquí está, es casi uno de los primeros videos del canal, cuando la crisis migratoria que provoca un conflicto entre México y Estados Unidos, así se llama el video, pueden ir a buscarlo y ver cuál es mi postura sobre la migración. Como ustedes saben,
y como ya les he dicho, la migración es un derecho humano y nunca voy a estar de acuerdo con que se use la fuerza o la violencia para detener a un migrante que está utilizando su derecho al paso libre y a moverse libremente en cualquier territorio del mundo. Por lo tanto, pues sí, fueron muy desafortunadas las imágenes de este inicio de año de la Guardia Nacional reprimiendo a los migrantes. Se viene una nueva caravana desde Centroamérica que intenta pasar de forma desordenada y la Guardia Nacional los detiene. Sí, utilizando violencia, imágenes, repito, desafortunadas, desmedidas, cosas que no tuvieron que haber pasado. Y pues por supuesto tuvimos la respuesta oficial. ¿Cuál fue la respuesta oficial? Y entiendo el punto, entiendo el argumento oficial que es bueno, es que los migrantes quieren pasar de forma desordenada, hay un orden, hay un proceso, hay unos papeles con los que hay que cumplir, si los cumplen entran al territorio, si no hay campos de recepción para los migrantes, etcétera, etcétera. Y lo que intentó hacer la Guardia Nacional fue contener el paso desordenado, porque si un migrante pasa de forma desordenada, pues se queda vulnerable en el territorio y puede ser víctima del crimen organizado o de algún otro peligro que exista en este territorio, que créanme, los hay. Yo entiendo ese punto, chicos, yo entiendo el papel oficial de nuestro gobierno y sé y de verdad comparto que el migrante no puede entrar sin registro porque desgraciadamente hemos tenido casos tremendos de pérdidas de migrantes, precisamente porque como no hay registro, pues no hay a quién encontrar o no hay delitos que perseguir luego si les pasa algo. Yo entiendo eso, sin embargo, eso no justifica que la Guardia Nacional de repente se haya desmedido en la contención y tampoco que no haya suficientes condiciones de calidad de vida en estos campos que están recibiendo a los migrantes. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que toda mi opinión completa sobre la crisis migratoria está en el otro video, que entiendo que tiene que venir de forma ordenada la migración y que entiendo que la Guardia Nacional contenga, pero que jamás voy a estar a favor de la violencia ni de la represión. Definitivamente eso no. Este gobierno tiene la obligación de encontrar las fórmulas para que los migrantes sean contenidos de forma respetuosa, en respeto de su dignidad y sus derechos humanos, para que los niños no sean separados de sus padres y para que estos campos de recepción de migrantes tengan las condiciones apropiadas si es que el migrante no va a poder entrar al territorio nacional inmediatamente. Por supuesto que eso es una obligación de nuestro gobierno federal, por supuesto, porque es quien tiene a su cargo esta tarea. Y también tiene que venir este reto importante para el país de la mano con el Pacto Integral de Desarrollo, del que también ya les hablé en esos videos, en el que México se compromete a colaborar con la región centroamericana para su desarrollo económico, para evitar que esta migración desmedida tenga que darse y para evitar que estas familias tengan que dejar su tierra por sobrevivir, ¿no? Esto es un conflicto, les repito siempre, regional, que va desde el centro hasta Norteamérica, hasta Estados Unidos, que tenemos que resolver en conjunto y como región. Así que, pues, por supuesto, vamos a tener que estar ahí al pendiente, tienen que ponerse ya en marcha los planes del Pacto Integral para el Desarrollo y tienen que darse las condiciones para atender la crisis migratoria. ¿Qué les digo? Que sí, estamos en una crisis que está sobrepasando y que tenemos que encontrar las formas de solucionarla siempre en respeto de la dignidad y los derechos humanos. Ya pasando a temas completamente nacionales y locales, nada más para ir cerrando la agenda de inicio de este 2020, pues por supuesto el INSABI. Aquí en México acaba de vivirse la transición de lo que fue el Seguro Popular al INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, y eso también ha generado muchísima polémica. Lo primero que les tengo que decir en este sentido es que definitivamente hubo muy poca comunicación oficial al inicio, fue confusa y eso nos trajo cierta como desconfianza en las informaciones que íbamos recibiendo. Al día de hoy ya creo que les puedo dar una imagen un poquito panorámica, ya con datos certeros oficiales de lo que va a ser el nuevo INSABI y de cómo va a funcionar. Como ustedes saben, chicos, antes de la llegada de Vicente Fox al poder y antes del periodo de Vicente Fox en este país, no existía como tal una oportunidad para que los menos favorecidos, aquellos que no tenían seguridad social, pudieran acudir a un médico o a un hospital a atender su salud. En este país existe, como ustedes saben, el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, etcétera, etcétera. Son finalmente institutos de seguridad social, de salud para aquellos que tienen seguridad social, que tienen un empleo, pero para los que no, para aquellos que trabajan en la economía informal, que no han tenido oportunidades, etcétera, etcétera, era bastante complicado.
hasta la llegada del Seguro Popular. ¿Cómo funcionaba el Seguro Popular? Tenía hospitales públicos en todo el país a donde podía llegar una persona que no tuviera necesariamente un empleo formal, etcétera, etcétera. Se registraba con requisitos mínimos y se podía atender ahí. En caso de que tuviera que tener algún tipo de operación u otra condición grave, sí es importante que les aclare que no incluía fallo renal, por ejemplo, el Seguro Popular, pero alguna otra enfermedad grave, se podía atender ahí y una vez que se terminara el procedimiento, se le hacía un estudio socioeconómico un poco expedito y se le designaba algún tipo de cantidad o cuota de recuperación que tuviera relación con su ingreso. Hasta ahí funcionaba el Seguro Popular y de esta forma, digamos, iba recuperando. ¿Tenía subsidio del gobierno? Por supuesto que sí, porque las cuotas de recuperación eran bastante accesibles para la gente. ¿Fue una solución para aquellos que no tenían acceso a la seguridad social? Por supuesto que sí. ¿Tenía fallas? Por supuesto que sí, pero cualquiera que me esté viendo que se haya atendido o que haya atendido a algún familiar o que haya tenido que ir eventualmente al Seguro Popular o a alguna institución de salud pública con el Seguro Popular, se habrán dado cuenta que era deficiente también, que era insuficiente, que no atendía ciertas enfermedades. Sí, sí y sí. ¿Pasó a ser una solución desde el sexenio de Vicente Fox? Sí. ¿Era completamente gratuito? No. ¿Tenía fallas? Sí. ¿Pero era accesible? Sí. Todo eso sí. Ahora, el Seguro Popular se prestó para la corrupción y para los desvíos y para el abuso a gran escala, sí, también. ¿Por qué? Pues porque el presupuesto del Seguro Popular, chicos, se manejaba de la siguiente manera. Ponía una parte la federación y otra parte los estados, algunas veces también los municipios. Así que la federación le mandaba dinero al estado, a los estados de la república, impuestos para el Seguro Popular, ellos ponían y así iban subsidiando lo que había en el seguro. Se compraban así los medicamentos, se pagaba hacia los médicos y eventualmente tenían determinada calidad de la prestación en el servicio o falta de ella. Y lo que empezó a suceder fue que los gobernadores, en algunos casos, se quedaban el recurso o el recurso se iba perdiendo en las diferentes instancias, llegaba ya muy poco, no había medicamentos, no había operaciones, tenías que esperar mucho y en fin, todo lo que ustedes ya saben que pasa en el sistema de seguridad social y de salud de este país. El caso más emblemático y un ejemplo claro de esto fue el caso de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, que ustedes deben conocer perfectamente. Y como ustedes saben, la llamada de hecho que se filtró fue una en la que él contesta y le dice a alguien: si no te preocupes, ya me va a llegar mañana dinero del Seguro Popular, de ahí saco y te pago. Uno de sus tantos actos de corrupción, por decirlo de la manera más decente posible. Saben también que de hecho no compraba medicamento para el cáncer y los niños estaban recibiendo únicamente agua, donde debía haber quimioterapia. Entonces, bueno, esas son las cosas para las que también se prestó el Seguro Popular, sí. Entonces, bueno, en un intento por mejorar esta estructura económica y de prestación del servicio de salud en México y por mejorar la calidad del servicio, se pasa del Seguro Popular a lo que se ha llamado INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar. La primera modificación es que pasa de ser solamente un seguro a un instituto, como es el IMSS, como es el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, como es el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, etcétera, 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 como un instituto como los demás. Inicialmente, la promesa de esta nueva administración, con López Obrador al frente, era que el INSABI pasara a suplir a todas y existiera un solo sistema de salud en México para todos los mexicanos y se centralizara así el sistema de salud. En este momento queda un poquito imposible por temas administrativos, así que el INSABI va a pasar solamente a suplir el Seguro Popular y eventualmente parece que se quiere caminar a que se centralice todo el sistema de salud. ¿Es bueno? Pues hay pros y contras. Países como Alemania, que tienen uno de los mejores sistemas de salud del mundo, tienen un sistema centralizado, esto es importante también que lo sepan, pero bueno, hay algunos contras como pues no existen los mismos problemas de salud en Oaxaca que en Monterrey y entonces si todo lo controla la federación, también puedes darle mucho poder y no hay contrapesos, etcétera, etcétera. Pero pues también hay pros, como pues no va a seguir pasando esto que pasaba con los gobernadores, puede haber más control de que el recurso llegue, aunque claro que si hay corrupción en algún nivel, pues eso no va a funcionar.
y también el hecho de mejorar la administración de la compra de medicamentos y recursos e insumos y ahorrar así dinero. De hecho, lo que pretende el INSABI es manejar todo el presupuesto a nivel federación y ya no soltar nada hacia los estados y a los municipios, sino encargarse directamente de los hospitales. ¿Qué pasa? Que de inicio no se informó oportunamente y no se dijo lo que hay que resaltar en este video. El INSABI pasa a suplir al Seguro Popular y la intención es que no necesites afiliación, ni siquiera con, digamos, requisitos mínimos, que simplemente con tu CURP o tu acta de nacimiento te puedan atender y que los servicios sean totalmente gratuitos. El Seguro Popular no lo era totalmente, había cuotas de recuperación, pero el INSABI lo pretende. Y el presidente de la República ha dicho que da hasta diciembre de este año, de este 2020, para lograr la completa gratuidad en los servicios de salud en el INSABI. Lo que significa que a lo mejor haya cuotas de recuperación en el transcurso del año, pero que la intención es que no las haya. Ahora, ¿pueden ser estas cuotas más altas de lo que era en el Seguro Popular? No. Lo que dice el gobierno federal es que no debe ser así y que si en algún momento, y esto es como información para todos ustedes, que si en algún momento les están queriendo cobrar más, ustedes dicen es que en el Seguro Popular no se me generaban todos estos gastos, pues entonces pueden perfectamente llamar a un número de denuncia, acusar a la persona con el puesto que les esté diciendo que eso es así y que necesitan pagar más dinero. El gobierno ya ha anunciado oportunamente que esto es solamente un cambio, que no haya quien se quede sin el beneficio, que de hecho es intentando que sea gratuito, que las cuotas de recuperación no deben existir, que hay un número de denuncia y que es una prueba para ver si se logra centralizar todo el sistema de salud. Esta es la comunicación oficial. Lo que pasa es que al inicio hubo mucha confusión y entonces empezó a haber cuotas de recuperación más caras y la gente decía, ¿será que sí lo tengo que pagar? ¿Y será que ya desapareció el Seguro Popular? Y se empezó a utilizar como propaganda política y se hizo una confusión que, bueno, tuvieron que salir los funcionarios en la mañanera de Andrés Manuel a explicar paso por paso, punto por punto. Aquí se los resumo: el INSABI tiene que ser gratuito, el INSABI pasa a suplir al Seguro Popular, no desaparece, no es cierto que se dejó el recurso, creo que de hecho se aumentó en varios miles de millones de pesos, así que en teoría todo debería continuar igual para el derechohabiente, en ese sentido. Eso es lo que les puedo decir del INSABI. Ahora, ¿estoy de acuerdo o no con el cambio? Pues sí, porque este gobierno prometió para empezar cambio, y si no hubiera cambio, pues no se estaría cumpliendo la primera promesa. Creo que el Seguro Popular servía mucho a la corrupción, creo que no era óptimo, ojalá que el INSABI sea óptimo, porque digo, si se va a quedar igual, pues de nada sirve el cambio, si va a ir a peor, pues va a ser lamentable, pero pues de entrada sí me parece una buena medida ir cambiando e ir hacia la centralización de la salud. A mí me parece correcta la centralización, habrá quien les diga que no, porque no son los mismos problemas en Oaxaca que en Monterrey, los mismos problemas de salud. Sin embargo, yo creo que pues obviamente no se va a mandar el mismo presupuesto para cada enfermedad a todos lados, se harán estudios desde el centro y más bien la centralización es para optimizar recursos, y creo que definitivamente es una oportunidad. Lo que no me pareció correcto fue que la comunicación no fuera oportuna al primer momento, ni que se utilizara con fines políticos o que se esté utilizando al día de hoy con fines políticos en el país. Eso definitivamente sí me parece terrible. De hecho, en este momento hay un problema con los gobernadores panistas que no han querido colaborar con el INSABI, no quieren formar parte, ellos exigen que se les siga enviando el recurso del Seguro Popular, y bueno, el presidente lo que ha declarado es: pues el que no quiera aceptar el INSABI, que se haga cargo de su salud en sus estados. Entonces, bueno, parece que ya va a haber una mesa de diálogo, ya están pidiendo los gobernadores una conversación con el presidente y parece que vamos caminando hacia que el INSABI esté en todo el país. Ojalá sea así, porque también es una buena forma de probar que funcione y de no dejar en desequilibrios a un estado versus el otro. Este tipo de conflictos entre estados y federación me lleva al último tema para cerrar el tema de la seguridad en la región Bajío, particularmente en el estado de Guanajuato. Chicos, tuvimos el fin de semana más sangriento en mucho tiempo, y eso que el año pasado rompimos todos los récords del fin de semana más sangriento. Más de 20 y tantos ejecutados, entre ellos una mamá con sus 2 hijos,
personas de la tercera edad que tenían una tienda de abarrotes, es decir, este argumento del presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, que decía, es que no se preocupen que solo matan a los malos, es definitivamente un error y se ha comprobado en la realidad guanajuatense el día de hoy. Tomo el caso de Guanajuato porque pese a que la violencia está en todo el país y hoy es un problema nacional que está en la agenda nacional sobre el que tiene que hacerse cargo el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, el Poder Federal y en particular a través de las manos de la Guardia Nacional. Guanajuato ha resaltado, incluso en la mañanera ya Andrés Manuel López Obrador dijo, incluso Guanajuato se nos está saliendo de control en medio de este marco de violencia nacional, donde el presidente sabe que tenemos crisis de seguridad y donde la Guardia Nacional se está desplegando en los últimos rincones donde hay tanta violencia. El propio presidente que reconoce y dice eso, dice Guanajuato es un caso atípico, no es normal, ya se nos está saliendo de control. ¿Por qué tomo a Guanajuato? Porque además de que es la región en donde la mayoría de ustedes me ven, es el lugar de donde soy, también es cierto que ha sido el foco esta semana, el propio presidente lo dijo. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, acaba de declarar el gobierno de Guanajuato no está cooperando en términos de seguridad. Todo el presupuesto que se le ha dado en los últimos años para seguridad no ha sido utilizado totalmente, no sabemos dónde está. Necesitamos que gobierno del estado y gobierno de federación empiecen a cooperar y definitivamente es un tema que va a estar sonando todo el año y es un tema que debe sonar y debe estar en nuestra agenda política nacional porque es gravísimo. ¿Qué está pasando en Guanajuato? Para todos los que lo preguntaban la semana pasada, que desgraciadamente vivimos uno de los fines de semana más sangrientos de la historia. Les cuento también que hay un video completo sobre toda la situación política social de Guanajuato. Está aquí mismo en el canal, es de octubre y es en relación a la marcha del 2 de octubre del año pasado y es en relación a la marcha del 2 de octubre de los estudiantes de Celaya el año pasado. Entonces, bueno, ahí está toda la información, pero les resumo en términos muy simples qué está pasando en Guanajuato y por qué hemos llegado a esta crisis de seguridad. Bueno, tenemos una sociedad civil desarticulada, completamente desarticulada, lo explico mucho mejor en el video. Definitivamente autoridades que no se quieren hacer responsables, las mismas autoridades de seguridad pública en el estado desde hace 9 años, hablando de reelección, Carlos Amarripa y Cabeza de Vaca siguen al frente de la seguridad en el estado desde el año en que la violencia se desató en Guanajuato. Y autoridades municipales y locales y estatales que no quieren asumir su responsabilidad y que no quieren aceptar que tienen que ver en resolver la fuerte crisis de seguridad que vive el estado. Eso está pasando en Guanajuato, gente, y mientras no nos levantemos y no nos enojemos y no hagamos nada, créanme que esto se va a tardar mucho más en cambiar. El argumento de las autoridades locales es que la federación tiene a su cargo los delitos de fuero federal, que son el narcotráfico y el crimen organizado, y que los municipios y los estados se deben de encargar del fuero local, es decir, de los robos, de los pequeños asaltos, de los robos a transeúntes, de los robos a casa habitación, etcétera, etcétera, vehículos, etcétera, etcétera. Y es cierto, eso es constitucional, efectivamente la federación tiene la obligación de controlar el crimen organizado y el narcotráfico y los estados y los municipios de controlar el crimen, digamos, menor. ¿Eso es totalmente cierto? Sí. Es responsabilidad total de Andrés Manuel López Obrador que Guanajuato, como el resto del país, viva en paz y se termine el narcotráfico y se termine el crimen organizado en el que estamos viviendo tan terriblemente. Sí. Jamás le voy a restar responsabilidad al presidente de la República porque incluso él lo reconoce y es total responsabilidad de él, a través de las manos de la Guardia Nacional, establecer una estrategia de seguridad clara y resolver el problema. Totalmente sí. Sin embargo, nuestras autoridades locales y estatales deben cooperar, chicos. Es su trabajo. No pueden lavarse las manos y decir, pero es que a mí no me toca eso, es que eso es cosa de la federación y al amparo de los grandes delincuentes viven los menores, así que yo no puedo hacer nada. Pero sí exigir el recurso, porque lo último que ha dicho nuestro gobernador Diego Singüe, y de verdad lo digo abiertamente, Diego,
Ojalá nos contestaras a todos los guanajuatenses, ojalá nos dieras una respuesta concreta sobre cuál va a ser la estrategia que va a seguir tu gobierno, cuál va a ser la estrategia de cooperación con el gobierno federal para que el gobierno federal se haga cargo de sus tareas y cómo vamos a participar los guanajuatenses. De verdad estoy esperando que nos des una respuesta, porque no hay respuesta hasta este momento. Lo único que ha dicho Diego Singüe hasta este momento es que sí, que bueno, que ya se va a desplegar la Guardia Nacional, de acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador, que voy a desplegar doble Guardia Nacional en Guanajuato. Sí, que bueno, pero necesitamos recursos, es que cómo nos deja sin recursos para la seguridad, igualito que con el INSABI, es que no quiero cooperar, quiero mis recursos para el seguro popular y tampoco ofrezco nada. Bueno, ya afortunadamente con los otros gobernadores panistas para lo del INSABI va a haber una mesa de diálogo, pero para el tema de seguridad es que ni siquiera Diego Singüe va a las reuniones del gabinete de seguridad con la federación. Lo dijo ya la federación, lo acusó ya Andrés Manuel López Obrador en la mañanera también. Diego Singüe es uno de los gobernadores que no viene a las reuniones del gabinete de seguridad y Diego Singüe contestó: ni voy a ir porque eso no sirve para nada. Entonces es bien fácil decir, es que es responsabilidad de la federación y quiero que me mandes mi recurso, porque sin mi recurso yo no puedo colaborar, pero de todos modos no voy a hacer nada porque es responsabilidad de la federación. No voy a ir a las reuniones, no voy a cooperar, no voy a ir a las mesas de diálogo, no me interesa, no soy responsable. Dice el presidente Toño Trejo en Silao: eso es común, que lo resuelva la federación, eso pasa siempre, no es de mi gobierno. Y entonces tenemos a las autoridades sentadas esperando a ver cómo el crimen organizado nos rebasa. Les repito, ya el subsecretario, la Secretaría de Gobernación acaba de decir, es que Guanajuato no quiere cooperar, no se encuentra el recurso. No tenemos el recurso. Acabamos de pedir, chicos, un préstamo. Se acaba de aprobar en el Congreso en Guanajuato un préstamo inmenso, un crédito que vamos a pagar todos los guanajuatenses. Más presupuesto para las autoridades. ¿Para qué? Si el propio subsecretario de Derechos Humanos para la Secretaría de Gobernación acaba de decir, es que ni siquiera han demostrado en qué se utilizó todo el gasto que se les dio para seguridad. Y se les quiere aumentar el gasto para seguridad, pero díganos en qué lo gastan. Exactamente a dónde va a ir a parar, porque en Silao acabamos de tener un policía recién graduado muerto porque no tenía arma, porque todavía no pasaba los filtros para que se le otorgara el arma y ya estaba en la calle trabajando, y el presidente José Antonio Trejo, en lugar de disculparse decentemente, dijo: es un caso atípico, murió en el cumplimiento del deber. No es negligencia. ¿Cómo no va a ser negligencia que nuestras autoridades salgan a combatir sin arma y sin capacitación suficiente? ¿Dónde está el presupuesto? El presupuesto que están reclamando. Porque es muy fácil reclamar el presupuesto y luego no dar la cara porque es responsabilidad de la federación. Eso está pasando hoy en Guanajuato. Ese es el tema que hay que discutir hoy en Guanajuato. Y en espera de que eso suceda, pues vamos a iniciar el año, ¿no? En espera de que las autoridades respondan, en que se les obliga a responder, porque también debe haber algún mecanismo federal para obligarlos. Tenemos que encontrar un mecanismo o por la fuerza federal o por la vía ciudadana desde la presión social, chicos. Perdón que lo diga, pero es así. ¿Es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí. El tema de seguridad es tremendo. En este momento se está desplegando la Guardia Nacional. ¿Para cuándo resolverse el tema de seguridad? No dio fecha, como sí la dio para el INSABI, pero sí ha dicho que se van a reforzar los apoyos en Guanajuato y el personal, porque definitivamente estamos saliéndonos de todo estándar, incluso en un país que está viviendo una crisis de violencia como esta. Incluso en un país como este es obvio que tiene que haber colusión de las autoridades con el crimen organizado para que esto siga pasando en Guanajuato, chicos. No me van a decir que no. Entonces, bueno, desgraciadamente las cosas están así. El trabajo de la federación, pues por lo menos ahí está. No sabemos si va a funcionar, no sabemos qué tan contundente va a ser, pero ahí está. Y las autoridades locales y estatales ahí están también negándose a responder. Entonces espero que esto sirva también para que creamos un poquito de conciencia, y en espera de esa conciencia yo me despido, no sin antes recordarles que aquí les dejo mis redes sociales para cualquier otro tipo de información. Siempre les dejo mis fuentes principales más o menos cargaditas ahí en Facebook. Las fuentes oficiales casi siempre están en Twitter porque ahí están los comunicados de gobernación. Y por supuesto decirles que si esta información les parece relevante, si les parece importante que cada vez seamos más los que tengamos acceso a este tipo de información y nos informemos sobre lo que está pasando en México y el mundo, nos ayuden a darle like, a suscribirse y a compartir en sus propias redes sociales. Yo los dejo hasta la próxima y nos vemos la siguiente semana.